medio año, deben ser en la misma escala para poder tener referencia. ¿Por qué? Porque entonces ya no se mueven de la misma manera, ¿sí? Ese es uno de los conceptos básicos de trabajar con las betas. Deben, tanto el índice como el activo o la acción de referencia deben de estar en el mismo periodo o en el número de sesiones que se estén cotizando. En este caso, el primero es 20 sesiones o 20 días hábiles de cotización, el otro sería 60 días hábiles, 120, 250 días hábiles. Y tenemos algunas betas, por ejemplo, en el caso del primero, 0.71. Esto significa que esta acción, ¿sí?, con respecto al índice, ¿sí?, al índice, por aquí lo manejábamos, en el caso del maneja IBEX 35, el IBEX 35, ¿sí? Pues si cae la bolsa, ¿sí?, de española, esta acción, 20 sesiones o 20 días cotizados, pues va a caer menos que el índice español, y así sucesivamente, ¿no? O sea, aquí lo podemos ver. Por ejemplo, está Gamesa con 20 sesiones, pues nos dice precisamente Gamesa que está más potencializado, es decir, si sube en la bolsa, pues Gamesa sube un poco más que el índice, ¿sí? Pero también si cae, igual. BBVA, este banco, que en México era Bancomer, pero ahorita ya se le quitó, ya es Banco Bilbao Vizcaya, ¿sí? Argentaris, algo así, sería la otra A. Entonces, también, jóvenes, de acuerdo al beta, nos dice que está más potencializado que el índice de la bolsa española, que si baja la bolsa, BBVA va a bajar más que la bolsa. Si sube la bolsa, BBVA va a subir más en ese sentido. Pero como podemos comprobar de la anterior tabla, los valores de las betas varían sensiblemente de una empresa a otra, debido precisamente, esencialmente, a los distintos niveles de riesgos económicos, ¿sí? Los riesgos económicos van a ser procedentes de la actividad económica principal de las empresas en cuestión y también a diferentes riesgos financieros de las mismas. Por ejemplo, estos riesgos financieros afectados por la estructura financiera empresarial. Puede ser que alguna empresa financieramente no esté muy estable y bueno, pues eso va a afectar en el riesgo. O que de repente los riesgos que en cierta manera, la actividad en la cual se está desempeñando esa empresa, pues provoque que tenga riesgos y por lo tanto debe de tener mayor rentabilidad, ¿sí? En este caso, entonces, de acuerdo a ese pequeño tablita, tomando como referencia la columna de datos para las últimas 25 sesiones bursátiles, hay 3 títulos que se pueden considerar como agresivos, o sea, betas mayores que 1. Uno que se puede considerar como neutro, que es Mapfre, con una beta próxima a la unidad, y las otras 7 restantes se catalogan como títulos defensivos. Entonces, de acuerdo a esto, si las betas son mayores que 1, se considera que es un título o un activo agresivo. Si está cercano a 1 es 1, o alrededor de 1, ya sea un valor negativo, pero muy, muy poquito, casi cercano a 1, o un valor positivo, casi cercano a 1, se considera que es un activo neutro, y cuando es realmente menor que 1, ¿sí?, menor que 1, muy menor que 1, entonces se considera que es un activo o un título defensivo. Así se les considera. Pero, ¿qué es la beta de una acción y cuál es su utilidad? Bueno, como habíamos visto ahí, jóvenes, la beta es una variable que mide la diferencia de rentabilidad de una acción respecto al índice de referencia. Por ejemplo, Acerinox tiene una beta de, por ejemplo, 1.1 respecto a IBEX 35, o sea, el índice español,
Y, por ejemplo, ¿cómo lo podemos interpretar? Bueno, el beta 1, beta 1.1 quiere decir que Acerinox se moverá un 10% más de lo que haga el índice de la bolsa española. Si, por ejemplo, el IBEX 35 sube un 10%, Acerinox subirá en un 11%. Pero si el índice de la bolsa española, el IBEX 35, baja un 10%, pues esta acción bajará un 11%. De forma similar, por ejemplo, si Avertis tiene una beta, por ejemplo, de 0.80 o 0.8, y con relación a el índice de la bolsa española, el IBEX 35, si el IBEX 35 o el índice de la bolsa española sube un 10%, pues Avertis solamente subirá un 8%. Pero también aquí hay algunas diferencias. Si la bolsa cae un 10%, pues esta acción solamente caerá un 8%. ¿Sí? En ese sentido. Entonces, solamente cuando el beta es igual a 1, se mueven exactamente igual que el mercado o el índice de referencia. Por ejemplo, hay algunos valores que pueden tener un beta negativo. ¿Sí? Cuando tenemos un beta negativo, esto quiere decir que cuando el mercado cae, esos valores suben, y cuando el mercado sube, estos valores bajan. O sea que tiene una relación inversa. Se dice que en los mercados financieros es muy raro que haya un beta negativo. La mayoría es cercano a cero o cero hacia arriba prácticamente, pero puede haber por allí un activo o una acción rara que pueda tener un beta negativo. Entonces, son cuando los activos o las acciones tienen una relación inversa. Cuando sube el índice de la bolsa, esta cae y viceversa. Entonces, pero también no podemos dejar de ver que puede haber un beta negativo, aunque sea muy raro. Una de las utilidades del beta financiero, jóvenes, es que si un inversor espera que el mercado va a subir, ¿sí? Entonces el beta financiero podría formar una cartera de valor. Te puede salir una beta, te puede decir que la beta es mayor que 1, pero el mercado puede traicionarte un poco. Por eso no es muy factible invertir a largo plazo utilizando la beta. Por ejemplo, ¿por qué? Precisamente porque la beta sí depende del periodo de tiempo que se utilice para calcularla. ¿Sí? Si yo calculo un activo durante mucho tiempo, pues ese activo durante ese tiempo muy largo puede tener muchas betas con diferentes formas. Puede ser que tenga yo una beta a 2 o 3 días o a una semana, una beta mayor a 1, y que después una beta, no sé, a 15 días, a 20, a 30 días tenga yo un beta menor a 1, y a lo mejor a largo plazo tengo un beta igual a 1. ¿Sí? Entonces, precisamente por eso las betas no son recomendables a largo plazo, solamente para corto plazo. ¿Sí? Se dice que la beta, por definición, es un análisis del pasado, de cómo ha transitado o cuáles son los rendimientos que ha dado ese activo o esa acción. ¿Sí? Y que por lo tanto, pues no tiene por qué ser igual el comportamiento para un futuro. ¿Sí? Porque les digo, porque de repente el mercado accionario es caprichoso. Sí, entonces, pues no, como que a largo plazo no es conveniente. Se dice que el beta, para algunas estrategias, para algunas estrategias de transacción de corto plazo,
las betas pueden resultar útiles, ¿sí? Pero se necesita un seguimiento muy continuo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que tener presente las diferentes ajustes que la misma bolsa o que el mismo mercado está haciendo. Un ejemplo de esto. De repente, en la Bolsa Mexicana de Valores, como vimos, si cae o sube un 5%, el hecho de subir un 5% o caer un 5% del valor, en este caso el IPC si cae 5% o más, o si sube un 5% o más, el reglamento de la bolsa dice que se va a parar las actividades durante 2 horas. Esto es porque tienen que analizar qué está pasando en el mercado, por qué está subiendo mucho o por qué está cayendo bastante. Sí. Esto es para poder contrarrestar. Si de repente ven que es porque hay influencia externa, que artificialmente por ahí algún fondo de inversión muy fuerte a nivel internacional viene a México y empieza a comprar algunas acciones o empieza a vender acciones para desestabilizar el mercado de manera artificial, producto de la gran cantidad de dinero que manejan, pues se utilizan los respaldos que tiene, o sea, que tiene la bolsa, y si por ahí dicen, ven que están comprando, y entonces eso dispara hacia arriba la bolsa. Entonces, ¿cómo reaccionan? ¿Quieres comprar? Entonces ahí te van un montón de acciones, ¿no? Entonces ya contrarrestas la oferta, o sea, la demanda con una mayor oferta y equilibras el mercado. Entonces, precisamente por eso necesitamos realizar pues ajustes a la estrategia si la beta real no coincide con la beta calculada, ¿sí? Previamente con los datos del pasado. De repente me está diciendo eso que está subiendo y vemos que está cayendo porque le están pegando a la bolsa, ¿no? Algunos, de repente, de vez en cuando, algunos fondos de inversión muy grandes deciden meterle dinero a la bolsa para desestabilizarla. Y entonces eso es lo que comentan, ¿no? Que si están comprando, pues entonces la bolsa, el consejo de la bolsa dice, pues vamos a sacar más acciones. Entonces contrarrestamos la demanda con más oferta. O viceversa. Si están ofreciendo muchos activos y nadie está comprando, entonces hay más oferta que demanda, entonces el precio cae. Y si se descubre esto, pues lo que hacen es, ellos salen a comprar, ¿sí? Y entonces se estabiliza la bolsa. Eso es lo que, bueno, se comenta, ¿no? Pero ¿cómo calculamos la beta? La beta, bueno, no es cosa del otro mundo. En este caso, puede, como cualquier razón financiera, basta con datos numéricos perfectamente identificados. Sí, primero se debe de encontrar la tasa de cero riesgo. La tasa de riesgo cero es un concepto teórico que no existe. Lo más cercano que haya esto son los estándares de rendimientos de los tesoros de Estados Unidos, de Alemania o los CETES, por ejemplo, en México. Pero en este caso diremos que es del 1.5%, por ejemplo. Después se debe de encontrar la tasa de rendimiento de la acción y el indicador que vamos a utilizar. O sea, primero voy a buscar cuál es la tasa cero, ¿sí? Para esto normalmente me voy a basar en los CETES, por ejemplo, en el caso de México, de los CETES a 28 días, que es la tasa líder, el tesoro, bueno, algunos bonos del tesoro de Estados Unidos o bonos de Alemania, o sea, bonos de los gobiernos. Los bonos de los gobiernos se dice que tienen tasa cero o cero riesgo, tasa cero riesgo, aunque no es cierto, no es una tasa cero. Lo que pasa es de que se dice tasa riesgo cero porque tarde o temprano te los van a pagar. Sí, casi siempre ha ocurrido a lo largo de la historia que de repente un gobierno empieza a vender bonos para financiar, por ejemplo, la guerra, en el caso de Estados Unidos. El norte empezó a vender bonos para financiar la guerra de sucesión entre el norte y el sur, y bueno, pues cuando triunfó el norte, hicieron válidos esos bonos y los empezaron a pagar. Entonces se dice,
o cuando ha habido por ahí alguna revolución que de repente hay una subversión y el ejército, por ejemplo, toma el control de la economía del país, pues normalmente para que se les reconozca como gobierno provisional o ya como un gobierno genuino, lo primero que dicen los países, los demás países para reconocer al nuevo gobierno, le dicen sí, pero tienes que al final reconocer las deudas. Si reconoces las deudas, yo también te reconozco como un gobierno legítimo. Esa es la razón de por qué los bonos se dicen que tienen riesgo cero. Bueno, o por lo menos eso es lo que yo he leído y lo que yo entiendo, que por eso los bonos de gobierno tienen riesgo cero, porque cuando cambia un gobierno, para que ese gobierno sea reconocido, pues los demás países te dicen, ¿quieres que te reconozca? Pues reconoce tus deudas. Y las vas a ir pagando poco a poco, a lo mejor ya no las pagas como las ibas pagando, las pagas un poquito menos, pero bueno, de todos modos al final vas a tener tu dinero. Ya que hayamos encontrado esa tasa de riesgo cero, vamos a buscar la acción pertinente y vamos a buscar el rendimiento que da esa acción o ese activo. Lo mismo, vamos a buscar el indicador o el índice de referencia. En este caso puede ser el IPC, ¿sí? Del IPC es el precio y cotizaciones de la bolsa. ¿Sí? Y les pongo aquí un ejemplo. Supongamos que la acción es 4% y el indicador o el índice de referencia es del 7%. Entonces, restamos la tasa cero de riesgo, que en este caso decíamos que era de 1.5 la tasa de riesgo. Entonces, al 4% que da de rendimiento a la acción le quitamos el 1.5 que es la tasa libre de riesgo y me da 2.5, ¿sí? Entonces me da un rendimiento de 2.5 esa acción. Lo mismo, si estoy viendo que el índice me está dando 7% de rendimiento, le quito la tasa de riesgo, 0, que es menos 1.5, me da 5.5. Entonces, ahora divido ese 2.5 entre 5.5 y me da 0.45. Es decir, el valor de la beta pues, es menor que 1, por lo tanto, pues es menos riesgoso que el índice. O sea, si aumenta el índice, la acción va a aumentar, pero no menos que proporcional en ese sentido. Pero ¿cómo realmente calculamos la beta? Para calcular la beta, nosotros lo que tenemos que hacer es calcular primero, antes que nada, la covarianza. La covarianza entre la rentabilidad histórica del activo o de la acción contra la rentabilidad histórica del mercado. O sea, se dice que el beta financiero va a ser igual a la covarianza de el mercado con respecto a la acción o al activo, entre la varianza o la variabilidad del mercado, ¿sí? En este caso, así se calcula la covarianza. Y lo vamos a ver de la siguiente manera. Bueno, la beta no es demasiado útil para un inversor de largo plazo, sí, ya lo habíamos dicho. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a pensar que tengo lo siguiente, jóvenes, que tengo una acción A, le vamos a poner acción A, que en el caso son el precio. Lo tengo mensualmente los precios, tengo de diciembre de 2009 a diciembre de 2010. Entonces digo, ¿cuál es el precio de mi acción? Bueno, pues el precio es $26, 27, así sucesivamente, hasta llegar a diciembre a $42. Por otro lado, tengo el IPC, el índice de bolsa de valores. Aunque esto es nada más es un ejemplo, ¿eh? Tengo un índice y veo, por ejemplo, el IPC, por ponerles un ejemplo, en diciembre de 2009 tenía un valor de 879.58 puntos. Sí, y así sucesivamente. Entonces, para que yo vea qué me conviene, lo que voy a hacer es primero calcular los rendimientos. Entonces, yo voy a utilizar mínimos cuadrados ordinarios para poder calcularlo. Y lo tengo de la siguiente manera. ¿Sí?
Aquí lo voy a tener, déjenme ponérselos para que se vea un poquito más grande. ¿Sí? Entonces, yo tengo el rendimiento y lo que voy a hacer, voy a calcular precisamente el rendimiento por acción. ¿Sí? Calculo el rendimiento por acción. En este caso, ya ya vimos en clases anteriores cómo se calcula el rendimiento, ¿sí? Y para esto yo voy a utilizar algunos ejemplos. Por ejemplo, para calcular la varianza a través de mínimos cuadrados ordinarios va a ser, la varianza es igual a la sumatoria de y por la media elevado al cuadrado entre n. Y la covarianza sería igual a la sumatoria de x, que en este caso, acuérdense que mi activo se llama x y el índice, el índice del mercado es y. Entonces, va a ser la sumatoria del activo por la sumatoria del mercado, por lo que es el precio del mercado, entre n menos la media, ¿sí? La media del activo por la media del mercado. ¿Sí? En este caso, X es el rendimiento. ¿Sí? Entonces yo voy a utilizar los rendimientos. Para calcular esto ya tengo los rendimientos. Por ejemplo, ya calculé los rendimientos, que primero en amarillo son el activo que yo tengo, y en verde es en este caso el mercado, ¿sí? Lo que sería el mercado. ¿Sí? Entonces permítanme tantito, déjenme, a ver. Vamos a calcular. A ver, déjenme ver. Bueno. Ahorita les muestro lo que estoy haciendo. Lo que pasa es que estoy primero haciendo el cálculo aquí para que vean nada más cómo sale. ¿Sí? Cómo sale. Bueno, aquí tenemos el rendimiento. Voy a pasarme del otro lado, voy a pasarme a ¿cómo se llama? A calcularlo en lo voy a calcular en Excel para que ustedes lo vean, ¿sí? Para que vean de dónde sale realmente los valores, ¿sí? Y no haya ningún problema y sepan de dónde estoy obteniendo los valores, para que precisamente sepan de dónde salen los valores y así poder establecer los mecanismos pertinentes, ¿sí? Estoy calculándolos para que se los muestre directamente. Y entonces, bueno, déjenme poner, son menos decimales. Son hasta el 62. Y aquí el otro es. Bueno. Ya tenemos los valores aquí. Se los voy a poner en Excel para que ustedes los vean. Sí, entonces déjenme cancelar la presentación y les pongo en Excel. Bueno, tenemos la tablita, ¿sí?
y la tablita nos va a decir lo siguiente. A ver, sí se ve la tabla que les había mostrado en PowerPoint, pero este es en Excel. A ver, ¿sí se alcanza a ver o no? A ver, jóvenes. Sí, profe. Ah, muy bien. Bueno, entonces tenemos, por un lado tenemos los precios, el precio de la acción, que sería X en este caso. Y yo voy a calcular el rendimiento de ese activo. Después tengo el índice, por ejemplo, puede ser el IPC, que lo voy a comparar el rendimiento como Y. ¿Cómo calculo precisamente lo que es el rendimiento? Bueno, el rendimiento va a ser precisamente el precio del activo del periodo actual menos el precio del activo del periodo anterior. Todo esto, ese producto lo divido entre el precio del activo anterior y me da, por ejemplo, un rendimiento de 0.038462. Aquí sería, para que me salga el 0.038.462 es 27 menos 26 y a ese producto lo divido entre 26 y me da ese valor. El siguiente valor, que es de 0.074074. Ese valor es igual a 29 menos 27 y a ese producto lo divido entre 27 y me da el valor, así sucesivamente. Por el lado del índice del rendimiento del mercado, ¿sí? El primer rendimiento, que es de 0.002103, se va a obtener de la resta de 881.43 menos 879.58 y a ese producto lo divido entre 879.58. Viceversa, para el segundo rendimiento del mercado es 893.18 menos el precio anterior, que sería 881.43, y a ese producto lo divido entre el precio anterior, que es 881.43, y me da 0.013331, y así sucesivamente. Entonces, así salen los rendimientos. Entonces, yo, para poder calcular precisamente los valores, yo primero lo que voy a hacer, voy a multiplicar, ¿sí? Ya no voy a utilizar los precios. Déjenme quitarle lo amarillo, porque ya no voy a utilizar los precios. Ahora lo que voy a utilizar realmente lo que me interesa, que son los rendimientos. Si ya voy a trabajar ya estos de los precios, sí, tanto del activo como del índice, los obtuve de algún lado. La clase anterior lo veíamos que, por ejemplo, Yahoo Finanzas, ¿no? En Yahoo Finanzas puedo obtener esos valores, ese precio, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es calcular el rendimiento. Ya calculé el rendimiento y entonces ahora voy a trabajar con puros rendimientos. En ese sentido. Voy a calcular, X y Y, en ese sentido. Entonces, ya con esos valores X y Y, en este caso lo ponemos y lo pongo en minúsculas y el otro en mayúsculas para que no haya problemas. Entonces, primero necesito calcular X por Y. O sea, los rendimientos rendimientos de las acciones, ¿sí? Rendimientos de las acciones y el rendimiento del mercado. Lo voy a multiplicar X por Y y me da este valor. Después voy a calcular, saco el promedio de esto. En este caso voy a sacar los promedios, los voy a poner en amarillo para que se vean. Y en verde, lo que yo necesito son los valores que yo necesito calcular, que ya están calculados en este caso. Y utilizando la media, el promedio, es cada una de las X y de las Y lo voy a utilizar. Entonces, bueno,
esto lo vuelvo a traspasar a lo que es PowerPoint, ¿sí? Ya lo tengo en PowerPoint, ¿sí? Entonces, ya vimos de dónde sale esto, jóvenes. Entonces, voy a utilizar X por Y, ¿sí? Y saco su sumatoria. Después a la media de Y, cada Y le resto la media, su media aritmética y saco todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque, jóvenes, me dice el ejemplo. Yo necesito primero calcular la varianza. La varianza es exactamente igual a por Y por su media al cuadrado entre n. La covarianza, y acuérdense que es la varianza de Y, lo que voy a calcular. Déjenme regresar para que vieran de dónde salía por aquí. Entonces, la beta, sí, la voy a calcular. Y vemos aquí, yo necesito calcular beta. En este caso, bueno, beta. La beta necesito calcular la varianza del mercado, que sería Y. Entonces, la varianza de Y es la sumatoria de Y por su media elevado al cuadrado entre n, el tamaño de la muestra. Y para calcular la covarianza del mercado acción, sería la sumatoria de X, que es la sumatoria de los rendimientos del activo o de la acción, por la sumatoria, ¿sí?, del rendimiento del mercado. Todo esto entre n, que es el tamaño de la muestra, menos el promedio del rendimiento del activo por el promedio de rendimiento del mercado. Así podemos sacar lo que son la varianza y la covarianza. En este caso, la varianza es la varianza del mercado, que en este caso sería Y, ¿sí? Y la covarianza, que sería la covarianza tanto del mercado como de la acción. Entonces, para esto, ¿sí?, me vuelvo a regresar a Excel, ¿sí? Me vuelvo a regresar a Excel. Nada más quería yo precisamente que ustedes vieran cómo salía las varianzas, cómo están las varianzas, y las voy a calcular. ¿Sí? Entonces, yo necesito calcular la beta, pero para calcular la beta necesito primero la varianza y después la covarianza, o lo que sea primero, cualquiera de las dos, pero entonces el beta financiero va a ser igual a la covarianza del mercado y del rendimiento del mercado y de la acción entre la varianza del rendimiento del mercado, ¿sí? Entonces me voy a Excel para que ustedes puedan ver. En este caso, ya tengo aquí y lo vemos de la siguiente manera. ¿Sí? Yo aquí lo vamos a establecer. Bueno, primero, la varianza, jóvenes. La varianza, aquí me dice que es la sumatoria de Y. La sumatoria de Y, jóvenes, la sumatoria de Y es, se las voy a poner aquí en amarillo para que sobresalga sobre lo demás, que es de 0.1171843. ¿Sí? Punto. ¿Sí? Aquí sería 0.118143. Entonces, primero voy a calcularlo y de este lado aquí lo voy a poner y sería a ver cuántos son en total, son 13. La fórmula
Menos 1 por... Entonces, aquí yo lo voy a calcular de esta manera. Sería, para calcular la varianza, ¿sí? La varianza, se los pongo aquí, varianza va a ser igual a el producto de Y menos la media de Y. No tengo el para ponerlo hacia arriba, elevado a la potencia 2, ¿sí? Elevado a la potencia, bueno, aquí le pongo el aquí está, no me daba el tilde. La potencia 2, todo esto, ¿sí? Es entre n. Entre n. En este caso, perdón, apareció entre n. Esta sería la manera de calcular la varianza, ¿sí? Por otro lado, para calcular la covarianza, ¿sí? Voy a calcular para la covarianza va a ser igual, pues precisamente a, déjenme copiar aquí para que no tenga yo tanto. La covarianza sería entre n menos, bueno, aquí sería menos la media de x menos la media de y en mayúscula por la media de x. Así se calcula, ¿sí? Así lo vamos a calcular. Entonces, para calcular la varianza, sí, aquí lo voy a calcular. La varianza, voy a calcular lo siguiente. En este caso, la varianza es lo siguiente. X por la media, que es este valor, ya lo tengo aquí. Sí. Es este valor, bueno, me sale todo completo si lo quieren manejar así. Voy a poner todo. Sí. Sale negativo. Ah, no sé por qué sale negativo. Bueno, lo pongo aquí. Entre, todo esto entre n, que en este caso son 20. Jóvenes, acuérdense, aquí en el ejercicio tengo 21 datos, ¿sí? De diciembre 9 a diciembre 10 tengo 13 datos, pero pierdo un dato porque no tengo un dato anterior y por lo tanto voy a trabajar sobre 20. O sea,
Los precios son 13 precios o 13 periodos, pero el rendimiento son 12 rendimientos, ¿sí? Entonces sería precisamente entre 12, ¿sí? Entre 12. Y esto va a ser igual, ¿sí? En este caso, va a ser igual a punto 40. A ver si me da lo mismo que acá abajo, sí. 3 ceros, 3 ceros. Bueno. Este es el valor de la varianza, ¿sí? La varianza va a ser igual a esto. Y por otro lado tenemos la covarianza. La covarianza, ¿sí? La vamos a calcular de la siguiente manera. Me dice que es X menos la media de Y, que en este caso, bueno, aquí lo pongo como número porque está muy grandote para que pueda salir. Es un número muy grandote. Entonces, es sumatoria de XY, que sería este valor, sumatoria de X, perdón, vamos a poner el puro valor. La sumatoria de X, perdón, aquí es sumatoria de X. Ya. Ya vi la covarianza. Está mal, es la sumatoria X por Y. Sumatoria Si tengo, déjenme buscar el valor, el símbolo. Insertar símbolos. Tengo sumatoria, tendré sumatoria. No la tengo. ¿Dónde está la sumatoria? No la encuentro. ¿Dónde está la sumatoria? Aquí está. Bueno. Ahí está la sumatoria. Bueno, sería la sumatoria de esto entre n, que sería 20. No, perdón, sería 12. ¿De dónde saco el 12? Que es la parte primero amarilla. Menos el producto de la media de X por la media de Y. La media de X, que sería... Perdón, vamos a pegar. Copiar. Primero los pongo aquí, después ya nada más los pego. Y esta es la media de Y.
Ya nada más pego. Por Perdone, pero lo estoy haciendo, si se dan cuenta, sobre la marcha para que vean de dónde están saliendo las cosas. Y bueno, ya con esto, aquí abajo pongo estos valores. El mismo, .763. Bueno, me da la covarianza, me da aproximadamente esto, aunque sí, me da esto por errores de redondeo. Después me dice beta. Beta me dice que se calcula de la siguiente manera. Aquí mismo, sí, voy a calcular beta. Bueno, lo pongo acá arriba para que se vea la diferencia. Y entonces voy a calcular beta. Dejen buscarla, insertar símbolo. Tengo beta, si la tengo beta va a ser igual. Beta va a ser igual. ¿Sí? Entonces, sí, va a ser igual a la covarianza. Entonces, es igual. Copiar. Pego aquí. El valor completo. Sí. Aquí voy a copiar el valor completo. Este es el valor de beta. Y por aquí pongo el valor de la, está en términos de decimales. A ver, jóvenes. A ver. La beta me sale 1.90. No sé si vieron de dónde salió todo, aunque me tardé un poquito, bueno, porque estoy sobre la marcha haciendo todo. Sí quedó entendido cómo es que sale la beta. Bueno. A ver, jóvenes. Sí, profe. Bueno, a ver, me salió 1.90. ¿Qué significa eso de acuerdo a lo que estábamos viendo en la presentación en PowerPoint? ¿Qué significa eso? Me salió una beta mayor que 1. ¿Qué significa grandes rasgos? A ver, díganme. ¿Qué significaría eso? ¿Les convendría invertir en este activo o en esta acción o no? Sí, profe. ¿Por qué les convendría? A ver. A ver, díganme.
¿Quién me puede Porque, decir si conviene o no? Sí, adelante. Pues. porque salió mayor a lo que nos había comentado en la diapositiva, ¿no? A ver, vuelvo a regresarme un poquito para que veamos nuevamente. Voy a poner la diapositiva, ¿sí? En el cual nos dice lo siguiente. A ver, los rangos de beta me pueden dar igual a 1, que significa que el activo o la acción se va a mover de la misma manera y en la misma magnitud que el índice del mercado. Si sube 7%, sube 7%. Si baja 5%, baja 5%. O sea, se van en el mismo sentido y en la misma proporción. Por otro lado, si la beta es mayor que 1, significa que el riesgo, o en este caso, se va a amplificar, ¿sí?, la variabilidad y el rendimiento, en este caso, o el movimiento, se amplificará el movimiento del mercado. ¿Qué significa que se amplificará? Será mayor al movimiento que tenga el mercado. En caso de que tenga, por ejemplo, un crecimiento del 5% y tenemos una beta de 1.5, significa que ese activo, esa acción va a subir 7.5, o sea, 50% más de cómo se mueva el mercado. Pero también ahí tenemos lo contrario. Si baja el mercado o si cae el mercado 5%, pues este activo se amplificará el movimiento negativo mayor, 50% más, caerá 7.5. ¿Sí? Entonces, si es menor que 1, pues entonces el índice es un poquito menor. Y lo que habíamos manejado un poco, ¿no? Que si nosotros tenemos una beta, o sea, normalmente vamos a trabajar las betas, entonces vamos a calcular precisamente la beta a través de esto y nos va a manejar precisamente el comportamiento. O sea, es un comportamiento agresivo, es un comportamiento pues diferente, ¿no? O sea, aquí nos dice eso. Entonces, vuelvo a regresar al ejercicio. De acuerdo a esto, a esta beta es buena o es mala. ¿Ustedes invertirían en este activo? Pues está muy peligroso, ¿no, profe? Tiene mucha variabilidad. La potencialidad que le llaman ahí, ¿sí? O la amplificación es muy grande con respecto al mercado. Si yo supiera que el mercado va a tener ganancias, pues sí me convendría, sí, porque las ganancias fueran mayores que lo que da el mercado. Pero aquí también sabemos que el mercado es un poquito caprichoso. Hoy sube y mañana puede tener por X o Y motivo, por lo que sea, puede tener una caída enorme, ¿sí? Y ha pasado, ¿no? Ha pasado que en el mercado de repente, pues está subiendo más o menos, está teniendo alzas, crecimientos, y llega un momento en el cual, sorpresa, cae. Entonces aquí, esta beta lo único que nos dice, precisamente como es mayor que 1, nos dice que está potencializando al mercado. Que si sube, va a subir más que el mercado. Pero también si cae, va a caer más que el mercado, al final de cuentas. Entonces, pero es de corto plazo, acuérdense, las betas financieras son de corto plazo. Entonces, pues a mí lo que me va a interesar precisamente es eso, ¿no? Ver la posibilidad. Si yo estoy viendo, si ya tengo varios, o sea, un tiempo revisando cómo va el mercado y además las expectativas son de que va a seguir creciendo el mercado, o sea, va a seguir teniendo ganancias, pues sí me conviene, ¿sí? Pero también sabemos que por ahí dicen que el mercado financiero no tiene palabra y puede ser que todo indique que está creciendo y que en una de esas, pues en lugar de crecer caiga, ¿no? No lo sabemos,
aquí ya depende de cada quien. Lo único que nos está diciendo la beta es que está potencializada, que va a ofrecer, si está creciendo, mayor crecimiento que el mercado. Y si va a caer más que el mercado. Aquí nosotros, como inversionistas, tenemos esa capacidad de revisar si mi expectativa es de que va a crecer el mercado, pues sí me conviene. Pero si mi expectativa es de que va a caer el mercado, pues no me conviene en ese sentido. O sea, el beta no es bueno ni malo. Lo que aquí tenemos que hacer el análisis es, nada más lo que tenemos que hacer es que si es mayor que 1 se va a potencializar. O sea, el crecimiento del mercado va a ser mayor para nuestro activo. Si cae, va a caer más en ese sentido. Y nosotros, lo único que nos expresa es eso. Ya cada quien va a tomar la decisión. Si yo veo que el mercado está creciendo, pues sí me conviene. Pero si veo que el mercado está fluctuando, puede caer un poco, pues entonces posiblemente no le entre. A eso me refiero. Y bueno, esto es el veto financiero, jóvenes. Entonces, hasta aquí nos quedamos. ¿Alguna duda de esto, jóvenes? Quería yo concluir con esto para que vieran precisamente algunos, por eso se llama estadística aplicada a las finanzas, y esto es un poco de finanzas, ¿sí? Aunque no me quiero meter mucho porque necesitaría yo primero haber entrado y saber exactamente qué tanto de finanzas sabe, ¿sí? Para poder trabajar un poco más. Pero bueno, aquí nos quedamos, jóvenes. Entonces, a ver, el próximo lunes voy a aplicar un pequeño examen, ¿sí? Para que yo prácticamente les voy a decir buenas tardes, a ver, tienen de tal hora a tal hora para empezar a hacer su examen. No va a haber prórroga de que de repente, profe, es que ya lo iba a mandar, me dijo que lo enviara yo, por ejemplo, a las 8 de la noche o a las 9 de la noche. Exactamente eran las 8:59, con 58 segundos, le di y no me admitió. No. Por eso, hagan sus previsiones. Entonces, nos vemos, jóvenes, la siguiente clase ya con el examen. ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. No, profe, gracias. Dale. Entonces, nos vemos ya el lunes con su examen. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Hasta luego, Igualmente, profe. cuídese. Hasta luego.